Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa rol 2699, impugnación del artículo 225, inciso tercero del Código Civil. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. Don Jan Groper Milán ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 225 del Código Civil para que surta efectos en el proceso sobre demanda de cuidado personal compartido sustanciada ante el tercer juzgado de familia de Santiago bajo el RIT 1101-2014. Actualmente esta causa se tramita ante la Corte Suprema en virtud de un recurso de casación bajo el rol 22.881-2014. El precepto legal que se impugna dispone: a falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o de la madre con quien estén conviviendo. En el marco del citado proceso de demanda de cuidado personal compartido, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación del precepto reprochado, no sea procedente una demanda de cuidado personal compartido, por cuanto éste solo procedería en el caso de que los padres lo hayan acordado. A juicio de la requerente, ello supondría la vulneración de los derechos a la igualdad, a la defensa jurídica, al debido proceso y de los derechos consagrados en diversos pactos internacionales reconocidos en los artículos 19, numerales 2 y 3 y en el artículo 5 de la Constitución Política respectivamente, como también importaría la vulneración del principio de juridicidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución. A efectos de fundamentar su requerimiento, el actor expone los hechos relacionados con la gestión pendiente para luego explicar las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncia. En cuanto a los hechos, explica que la gestión judicial pendiente se inició por la demanda de cuidado personal compartido que interpuso en contra de la madre de su hijo, doña Constanza Richards, el 27 de febrero del año en curso. Al día siguiente, el juzgado de familia resolvió no dar curso a la demanda. Específicamente explicitó que, de conformidad al artículo 225, inciso segundo del Código Civil, se contempla el cuidado personal compartido solo en caso en que exista acuerdo entre los padres y, atendido el control de admisibilidad dispuesto en los artículos 54-1 y 57 de la Ley de los Tribunales de Familia, resolvió no dar curso a la demanda. Posteriormente, el requerente apeló tal resolución y la Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó, atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 67 de la ley que crea los tribunales de familia. Explica el actor que, así las cosas, en ambas instancias se consideró que no corresponde el establecimiento de un régimen de cuidado personal compartido en sede judicial, según se desprende de la disposición reprochada. Ello supondría, por lo demás, una errada interpretación judicial de la misma, que implica una infracción a diversas disposiciones constitucionales y a lo dispuesto en el artículo 224 del Código Civil, por el cual los padres tienen derecho a ejercer el cuidado personal de los hijos, aun cuando vivan separados. El 18 de julio del año en curso, la requerente interpuso en contra de dicha sentencia confirmatoria del Tribunal de Alzada un recurso de casación en el fondo, cuya tramitación se encuentra suspendida por orden de este tribunal. En cuanto al derecho, expone el actor las 4 infracciones constitucionales que denuncia de la manera que se sintetiza a continuación. En primer lugar, en cuanto a la infracción del artículo 5 de la Constitución, aduce que esta disposición se vulneraría desde el momento en que la aplicación del precepto reprochado, que ha importado no dar curso a su demanda de cuidado personal compartido, contraviene las siguientes disposiciones de tratados internacionales. Primero, el artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece el principio de biparentalidad, en el sentido de que los derechos y obligaciones de los padres con los hijos, en cuanto a su crianza y educación, son los mismos. Segundo, el artículo 9 de la misma Convención, que establece el derecho de los padres a mantener una relación regular con los hijos y que a su vez dispone que los estados deben velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, salvo que la revisión judicial determine que ello es necesario por el interés superior del niño. Tercero, el artículo 16, letra D de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece el deber de los estados de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar la igualdad en derechos y obligaciones de los progenitores, considerando el interés superior del niño. Cuarto, el artículo 16, letra F de la misma Convención, que asegura la igualdad de hombres y mujeres en lo que respecta a la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, también en consideración a aquel interés. En segundo lugar, en cuanto a la infracción del artículo 7 constitucional,
Esgrime el actor que, según esta disposición, los órganos del Estado deben ejercer sus atribuciones de conformidad al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, deben respetar el valor normativo que tienen los tratados internacionales en virtud del artículo 5 de la Constitución, cuestión que se ha quebrantado en la gestión judicial pendiente. Tercero, en cuanto a la infracción del número 2 del artículo 19 de la Constitución, argumenta que la aplicación judicial del precepto reprochado importa una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, desde el momento en que la desigualdad de trato que se le ha dado carece de justificación razonable, pues no se basaría en criterios objetivos. Cuarto, en cuanto a la infracción del número 3 del artículo 19 constitucional, explica que específicamente se vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, desde el momento en que el precepto reprochado impide que se obtenga judicialmente un cuidado personal compartido, entregando lisa y llanamente el cuidado al padre o madre que conviva con el hijo, siendo habitualmente esta última. Observaciones al requerimiento. Por presentación de Fojas 180, la parte requerida, doña Constanza Richards, formuló sus observaciones al requerimiento en base a los dos siguientes tópicos que se sintetizan a continuación. En primer lugar, alega que el requerimiento debe ser rechazado por motivos de forma. Primer motivo, el requerimiento solicita resolver una cuestión de mera legalidad. Lo anterior queda en evidencia si se aprecia que el requiriente denuncia una interpretación restringida y errada de los incisos primero y tercero de la disposición reprochada por parte del juez de familia y del tribunal de alzada. A su vez, alega una vulneración del artículo 224 del Código Civil. Similar cuestión plantea respecto del artículo 54-1 de la ley que crea los tribunales de familia. De esta manera, lo que pide es que el Tribunal Constitucional fije el sentido y alcance de una disposición reprochada. Segundo motivo, el requerente pretende que se realice un control abstracto de constitucionalidad, control que no es el objeto de la acción de la aplicabilidad. Lo anterior también queda en evidencia por cuanto no se refiere a los hechos concretos que configuran la gestión pendiente, sino que en el fondo pretende cuestionar un sistema de normas regulatorio del cuidado personal del menor. En efecto, el inciso primero del citado artículo 225 establece la regla general, a saber que el cuidado personal compartido solo procede en el caso de acuerdo a los padres. El inciso tercero impugnado establece la regla supletoria, a saber que a falta de acuerdo en principio el cuidado toca al padre o a la madre que convive con los hijos. De esta manera, si se impugna la regla subsidiaria, se entiende que se impugna la regla principal. Este sistema, por lo demás, fue ampliamente consensuado en el Parlamento, en el que se criticó generalizadamente la institución del cuidado compartido judicial, dado que contradice la lógica asociativa que es consustancial a esta modalidad de cuidado personal. Por todo lo anterior, el requerente parece más bien impugnar una política pública reciente del legislador democrático. Tercer motivo, el requerimiento confronta una norma legal con una norma infraconstitucional, como son los tratados internacionales. Lo anterior supone que el requerente soslaya la jurisprudencia de esta magistratura que precisó en ROL 1263 que las normas de los tratados de derechos humanos vigentes no tienen rango constitucional. Por otra parte, ello supone solicitar un control político de las normas, en atención a lo dispuesto en los artículos 32, número 15 de la Constitución, que otorga al presidente de la República la conducción política con potencias extranjeras y organismos internacionales, y el artículo 54, número 1 de la misma, que dispone que el Congreso debe aprobar o rechazar los tratados internacionales. En segundo lugar, la requerida solicita rechazar el requerimiento por razones ahora de fondo. A este respecto, alega que no se produce ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas. Primero, en cuanto a la infracción al derecho a la igualdad ante la ley, esta debe desecharse por cuanto los efectos de la aplicación de la norma reprochada son del todo razonables. Por lo demás, el juez de familia actuó con estricto apego al derecho, es decir, de manera razonable, toda vez que la legislación no lo faculta para decretar el cuidado personal compartido. A su vez, se debe tener en consideración que, como se señaló, se está frente a un sistema de cuidado personal diseñado razonadamente por el legislador. Y, por lo demás, el requerente omite precisar los hechos en la materia, a saber que mantiene una relación directa y regular de carácter progresivo con su hijo. En efecto, no señala que retira todos los días a su hijo del jardín infantil, que puede permanecer con él las tardes de sábados y domingos y que a partir del 2 de enero podrá pernoctar con su hijo más días. Segundo, en cuanto a la infracción al derecho al debido proceso, indica que ésta debe descartarse, toda vez que el juez de familia, al no dar lugar a la demanda de la requerente, se ajusta plenamente a derecho y a los criterios de nuestra Constitución, por cuanto es al legislador a quien corresponde establecer las garantías de un procedimiento racional y justo. Y finalmente, la requerida solicita se rechace el requerimiento por cuanto no tiene en consideración el principio de prudencia constitucional, desde el momento que, de acogerse al requerimiento, se deja sin norma al juez del fondo para poder resolver al caso suplite. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna observación de parte de los señores abogados a la relación?
Muy bien, entonces, por la parte requirente, Jan Groper, van a alegar las abogadas Natalia Sierra Alta y Marisol Valladares, esta última primero, por un total de 30 minutos, 15 minutos cada uno, según nos han informado. Gracias. Tiene entonces la palabra Marisol Valladares. Gracias. Con la venia del señor presidente, daremos inicio a nuestros alegatos en el requerimiento presentado a este tribunal con fecha 14 de agosto del año en curso por el señor Jan Groper Milán. La exposición de los hechos ha quedado suficientemente presentada a este excelentísimo tribunal, de modo que solamente adherirme a la relación que ha hecho la señora relatora y entrar de lleno, su señoría, a solicitar a este excelentísimo tribunal que efectúe un control de inaplicabilidad respecto de las normas que hemos denunciado por entrar en abierta contradicción con principios y normas con principios constitucionales y normas contenidas en tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así las cosas, su señoría excelentísima, las normas cuya inaplicabilidad hemos solicitado están contenidas en el inciso tercero, artículo 225 del Código Civil, cuya exposición ya ha efectuado la señora relatora. Entonces, para ir avanzando, me remitiré al texto expreso que ella ha incorporado. También solicitamos la aplicación de la inaplicabilidad del artículo 54, número 1, en relación con el artículo 57 de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia. Antes de entrar a precisar cómo se genera la controversia de las disposiciones legales que hemos invocado con los principios contenidos en la Constitución y normas contenidas en tratados de derechos humanos, quisiera referirme a algunas cuestiones previas que son atingentes y dicen relación con la naturaleza del requerimiento que hemos presentado a este excelentísimo tribunal. En este orden de cosas, en el año 1990, el Estado de Chile ratifica e incorpora, en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, el Tratado de Derechos Humanos en relación a la infancia, es decir, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tomando de esta forma el Estado de Chile el desafío de ir adecuando la legislación en materia de infancia y de familia a las normas contenidas en este Tratado de Derechos Humanos, que además tiene que ver con los derechos humanos de un sector bien particular de la sociedad, que son los derechos de la infancia. Así las cosas, el Estado toma el desafío y comienza una serie de modificaciones que están principalmente originadas en la invitación que hace la Convención en el artículo 3º. Y permítame, señor presidente, dar lectura a la disposición que sostiene en el número 1, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Este principio, su señoría, será el germen que motiva principalmente todas las reformas que se han efectuado en materia de familia. ¿Y por qué destaco de especial manera el principio del interés superior del hijo aludido en el artículo 3º? Porque precisamente quizás la reforma más relevante en materia de infancia y de familia ha ocurrido en las modificaciones a la Ley de Tribunales de Familia que se encuentra vigente, donde la piedra angular de la reforma está precisamente contenida en el principio del interés superior del hijo, en su artículo 16, que sostiene expresamente: el interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todo niño, niña y adolescente que se encuentre en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El interés superior del niño, niña y adolescente y su derecho a ser oído son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en las resoluciones del asunto sometido a su conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender por el principio del interés superior del niño que ha definido tan claramente la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Francamente, no hay una definición legal respecto a este concepto, pero sí nuestra jurisprudencia ha ido estableciendo y determinando criterios que deben ser construidos caso a caso. Y quisiera traer simplemente
una definición que establece nuestra excelentísima Corte Suprema en un fallo pronunciado allá por el año 2008, en el día 14 de abril, que sostiene que este principio alude a asegurar al niño el ejercicio y protección de sus derechos fundamentales y a posibilitar la mayor satisfacción de todos sus aspectos de su vida, orientados a asegurar el libre y sano desarrollo de su personalidad. Entonces, así las cosas, excelentísimo tribunal, este principio se ha ido instalando en todas las reformas que han ocurrido en nuestro ordenamiento jurídico en materia de familia. Y para ir derechamente a referirme a cómo la disposición que hemos denunciado en nuestro requerimiento, en el caso concreto del señor Jan Gropper, entra en contradicción con disposiciones constitucionales. Especialmente aludiré a aquellas que entran en contradicción con las normas contenidas en los tratados de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud del artículo 5º, inciso 2 de nuestra Carta Fundamental. Parece relevante, entonces, así, destacar que claramente la aplicación que ha hecho el juez del artículo 225 en su inciso 3 del Código Civil es contraria, primero, al artículo número 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque francamente de la aplicación pura y simple de esta disposición no refleja cómo el juez aterriza este principio a la hora de desestimar una demanda de cuidado personal compartido ejercida por uno de los progenitores. También, en este mismo orden de cosas, se vulnera abiertamente, su señoría, el artículo 12 de la referida Convención Internacional de los Derechos del Niño. El artículo 9 de la referida convención dice que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de esto, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del hijo. Francamente, su señoría, en el caso concreto, ¿cómo la aplicación del artículo 225, inciso 3, va a ser más en la línea de proteger y garantizar los derechos fundamentales del niño contenida en la Convención? ¿Cómo va a ser mejor que los padres no puedan ejercer la tuición compartida? También se vulnera la garantía contenida en el número 18, en el artículo 18, número 1 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Su señoría, este principio alude concretamente a la biparentalidad que establece el Tratado de Derechos Humanos de la Infancia respecto de los padres. De modo que, en el caso concreto, ¿cómo no va a entrar en conflicto el artículo 225, inciso 3, con el principio de la biparentalidad, que permite que ambos padres ejerzan en igualdad de condiciones la crianza y educación de los hijos comunes? ¿Quién más que los padres biológicos podrán cautelar el amor que necesitan los hijos para poder desarrollarse de una manera sana en la vida? Su señoría, también se transgreden principios contenidos en otro tratado de derechos humanos que ha sido ratificado e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en virtud del artículo 5º, inciso 2, que es la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. ¿En qué sentido? Precisamente en que esta convención alude en su artículo 16, letra D, que establece que impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar en condiciones de igualdad los mismos derechos y deberes como progenitores a hombres y mujeres, considerando en forma primordial el interés superior de los hijos. Nuevamente,
esta Convención sobre Derechos Humanos de la Infancia establece el derecho de los padres a ejercer la biparentalidad respecto de la crianza y educación de los hijos. Excelentísimo Tribunal, ¿cómo no va a haber contradicción con esta norma contenida en tratados de derechos humanos de la infancia, con la aplicación pura y simple que hace los tribunales de familia y el tribunal de segunda instancia respecto del artículo 225, inciso segundo? Sigue la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación en su artículo 16, letra F, cuya infracción también hemos denunciado. Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones de familia, y en particular asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos. Finalmente, su excelentísimo Tribunal, parece relevante también traer a colación la reciente modificación al estatuto filiativo que se produjo y se incorpora a nuestro ordenamiento a fines del año pasado, que vino en el fondo a intentar materializar nuevamente el interés superior de los hijos con la finalidad de dejar a los padres en un punto de partida igualitario a la hora de haber cesado la vida en común respecto de cómo van a ejercer el cuidado efectivo de los hijos en común. Sin embargo, de acuerdo a la exposición que pasaremos a escuchar, aquí también se genera una desigualdad que hemos denunciado. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra entonces el abogado Marisol Natalia Sierral. Buenos días, excelentísimo tribunal. A continuación me referiré al segundo precepto constitucional infringido con la aplicación que efectúa el Tribunal de Familia que fuere confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago respecto del inciso tercero del artículo 225 del Código Civil. Esta infracción justamente corresponde a la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Hombres y mujeres son iguales ante la ley, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. En este sentido, y en primer lugar, excelentísimo tribunal, cuando el Tribunal de Familia efectúa esta aplicación del artículo 225, deja al padre desprovisto de cualquier mecanismo tendiente a poder ejercer el cuidado personal compartido en conjunto con el otro de los progenitores. El artículo 225, inciso tercero, señala que a falta de acuerdo, los hijos continuarán conviviendo o continuarán bajo el cuidado personal de aquel de los padres con el que estén conviviendo. En este sentido, aparece de manifiesto la discriminación y diferencia arbitraria que se hace respecto del padre que configura una situación de hecho, como es residir con los menores, y aquel de los padres que no lo logra configurar. Si entendemos que la igualdad ante la ley es darle un trato igualitario a personas que se encuentran en igualdad de condiciones, y darle un trato desigualitario a personas que se encuentran en condiciones desiguales, y entendemos asimismo que la Constitución garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley, señalando expresamente que hombres y mujeres son iguales ante la ley, no se entiende por qué el Tribunal de Familia, cuando aplica este artículo, hace una diferencia tan arbitraria. Digo que es arbitraria justamente porque es carente de razonabilidad, carente de objetividad y totalmente desproporcionada con el fin buscado con la reforma de esta nueva ley Amor de Papá. Asimismo, se deja al arbitrio de la voluntad de los padres configurar una situación de hecho, que consiste justamente en residir o no residir con los menores. Evidentemente, un tema tan importante como el cuidado personal no puede dejarse al arbitrio de la voluntad de los padres, quienes justamente llegan a hostigar de tal manera el régimen que pudiera ejercerse, que en este caso en particular el Tribunal de Familia Tercero de Santiago deja al padre en la total y la más absoluta de las indefensiones. Con esto también se vulnera el derecho consagrado en el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución, inciso primero, inciso quinto, referente a la tutela judicial efectiva y referente al debido proceso. Es decir, al padre ni siquiera se le da el derecho de poder reclamar el ejercicio de un legítimo derecho como es el cuidado personal compartido de sus hijos, que no solamente se lo reconoce la legislación chilena en el Código Civil,
en el artículo 224, sino también se lo reconocen los tratados internacionales sobre derechos humanos que se incorporan a la Constitución por el artículo 5º, inciso 2. Se le reconoce la Constitución cuando garantiza la igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición de efectuar diferencias arbitrarias, que justamente no pueden estar basadas en situaciones de hecho, que significan convivir o dejar de convivir con los menores. En segundo lugar, excelentísimo tribunal, me referiré a la inaplicabilidad de los artículos 54.1 con relación al artículo 57 de la ley que crea los tribunales de familia. Estos artículos también fueron aplicados al caso en particular, con el objeto de desestimar la demanda de cuidado personal compartido. El artículo 54.1 ordena al juez de familia efectuar un control de admisibilidad de todas las demandas o requerimientos que debe basarse exclusivamente en aspectos formales. Para efectos de hacer el examen de admisibilidad basado en aspectos formales, se remite al artículo 57 de la misma ley. Y dice también que en caso de que estimare que la demanda es manifiestamente improcedente, la podrá rechazar de plano. Nos encontramos, excelentísimo tribunal, frente a una resolución que en ninguna parte ha señalado que la demanda interpuesta es manifiestamente improcedente y la rechaza de plano, dejando a esta parte en la total y absoluta indefensión. Le niega el acceso a la justicia, el acceso al procedimiento, el acceso a un procedimiento racional y justo, y con la más absoluta imposibilidad de acceder a un sistema judicial que lo ampare para el ejercicio legítimo de un derecho que se le garantiza en todas las normas a las que hemos hecho relación en este alegato. Finalmente, excelentísimo tribunal, me haré cargo de ciertas alegaciones que efectúa la parte contraria respecto de 3 de ellas. En primer lugar, la parte contraria ha señalado que lo que ha buscado este requerimiento dice relación con un problema de interpretación de la ley. Resulta ser que eso no es efectivo en ningún caso, porque se ha señalado de manera expresa que lo que se busca es que se declare la inaplicabilidad al caso concreto, porque no se ha señalado otro caso que el caso al que estamos haciendo referencia, y si en alguna parte del requerimiento se ha señalado o se ha hablado de interpretación, solamente se ha hecho en su sentido natural y obvio, entendiendo que cualquier norma, para efectos de ser aplicada, requiere ser interpretada previamente. En segundo lugar, la contraria ha sostenido que este requerimiento busca que se efectúe un control de constitucionalidad en abstracto y que busca también que se efectúe un cambio o una modificación a un sistema de cuidado personal instaurado a propósito de la reforma reciente del año 2003. Eso no es efectivo, toda vez que se ha pedido la inaplicabilidad para este caso y ha tenido efectos en este caso. Bajo ningún aspecto se ha solicitado o se ha dicho que la norma es inconstitucional en abstracto y tampoco en ningún caso ha sido la intención de esta parte buscar la modificación de un estatuto jurídico que rige el tema del cuidado personal, tomando en especial consideración que el artículo 224, al que también hemos hecho referencia en este requerimiento, entrega el cuidado personal a ambos padres para que lo ejerzan de consuno aún cuando estén separados. Si la intención de esta parte fuera modificar un estatuto jurídico complejo, claramente no habríamos solicitado la inaplicabilidad del inciso 3, que no se condice con el espíritu del resto de la legislación referente a este tema. Finalmente, la contraria ha dicho o ha señalado que el recurso debe ser rechazado pues no tiene en consideración el principio de prudencia constitucional, esgrimiendo en el fondo que dejaría el tribunal sin norma para resolver el caso concreto. Eso no es efectivo, toda vez que el resto del estatuto jurídico que rige el tema del cuidado personal es claro en señalar que el cuidado personal lo ejercerán ambos padres de consuno aun cuando estén separados. Por lo tanto, no es efectivo que no existiría norma alguna para resolver el presente caso. Por tanto, excelentísimo tribunal, en consideración a todas las argumentaciones vertidas en este alegato, solicitamos se declare la inaplicabilidad para el caso concreto
del artículo 225, inciso tercero del Código Civil y de los artículos 54 y 57 de la ley que crea los tribunales de familia por ser contrarios al artículo 5º, inciso segundo de la Constitución, a los tratados internacionales mencionados, Convención sobre los Derechos del Niño y Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. Artículos 19, número 2, respecto de la igualdad ante la ley como garantía constitucional. Artículos 19, número 3, respecto de la tutela judicial efectiva y respecto del debido proceso. Muy bien, muchas gracias. Tiene entonces ahora la palabra por la parte requerida Constanza Richard, el abogado Gonzalo Candia, por 30 minutos. Gracias. Con la venia de nuestra señoría excelentísima, vengo en alegar en representación de Constanza Richards, parte interesada en la presente causa, solicitando que el recurso de inaplicabilidad deducido sea rechazado en todas sus partes y con expresa condena en costa de la contraria, por las razones de forma y de fondo que procederé a explicar. Antes de entrar en este tema, es muy importante entender cuál es la lógica de la reforma realizada al Código Civil por la Ley 20.680. ¿Cuál es la lógica de esta ley? En primer lugar, lo que trata esta ley de hacer es de compatibilizar los distintos principios del derecho moderno de familia, ¿verdad? Principios tales como el principio de corresponsabilidad parental, es decir, que el padre y la madre tienen iguales derechos y responsabilidades en la crianza y educación de los hijos. Por otro lado, el principio del interés superior del niño, ¿verdad? Que es, digamos, a quien la ley busca proteger. Y por otro lado, el principio de mínima intervención estatal en cuestiones de familia, ¿verdad? ¿Por qué esta mínima intervención judicial estatal en cuestiones de familia? Porque lo que la ley quiere es proteger el interés del niño. Y claramente, si existen conflictos judicializados de manera permanente, obviamente el bienestar psicológico, el bienestar espiritual del menor se va a ver afectado. Ahora bien, la pregunta es cómo la ley compatibilizó estos tres principios que pudiesen parecer opuestos. El legislador adoptó una opción muy clara. En relación al caso de separación, el artículo 225 del Código Civil establece un instituto jurídico complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en el fondo lo que hace la ley es establecer un sistema coherente, un sistema en el cual existe una regla general, cual es que en caso de separación, el cuidado personal de los menores corresponderá a los padres si existe acuerdo entre ellos. Establece una regla supletoria, que es que en caso de que no exista dicho acuerdo, sea la persona con la que esté conviviendo el menor. Y en tercer lugar establece en el inciso cuarto una regla de impugnabilidad. Es decir, el padre no custodio conserva el derecho para solicitar a la justicia, para solicitar a los tribunales el cuidado personal exclusivo del menor. Ahora, esto debe entenderse como un instituto complejo. Cada una representa una regla dentro de este respectivo instituto que estamos afirmando acá. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué el legislador democrático optó por esta solución legislativa? ¿Por qué el legislador democrático quiso armonizar estos distintos principios del derecho moderno de familia de la forma en la que aparece la ley 20.680? Bueno, si uno analiza la historia de la ley, se puede dar cuenta de cuáles son las razones que tuvo el legislador. En un principio, se había considerado que el juez de familia pudiese decretar el cuidado personal compartido de los menores, que en el fondo los jueces de familia tuviesen esta potestad. Pero esto, en el fondo, cambió durante la discusión legislativa, por una indicación del Ejecutivo, la que fue, en definitiva, apoyada ampliamente por todos los sectores políticos en el Poder Legislativo. De hecho, la norma del 225, inciso tercero, fue aprobada
por 30 votos en el Senado y fue aprobada por 99 votos en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sin ningún voto en contra y con una abstención. Asimismo, en la comisión mixta el proyecto fue aprobado por 10-0. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que en el Parlamento existió un consenso generalizado respecto a que no era positivo la judicialización del cuidado personal compartido de los menores. Ahora, ¿esta es una decisión arbitraria, irracional del legislador? No, todo lo contrario. ¿Cuál es la razón? La razón es es precisamente que se quiso cautelar el interés superior del niño. No se quiso exponer al niño a disputas constantes en tribunales. ¿Por qué? Además, el legislador señaló que existe otra razón, una razón de realidad social. La realidad social en Chile hoy es que existen muchos hogares monoparentales. Entonces, en el fondo, no se quiso que la realidad del niño cambiara radicalmente en tribunales, porque eso afectaba su estabilidad emocional. Otro argumento fue el hecho de que esto tampoco privaba, este artículo 225, inciso tercero, la regla tampoco priva al padre no custodio del derecho de recurrir a tribunales y solicitar el cuidado personal exclusivo del menor. Pero sobre todas estas razones que se argumentan en la discusión legislativa, se puede encontrar una que yo creo que es la más importante de todas, que es que el cuidado personal compartido de los menores requiere una coordinación muy eficiente de los padres. Se requiere una coordinación eficiente en cuanto a la distribución de tiempo, porque el cuidado personal compartido, su señoría excelentísima, no está definido simplemente por la residencia, no implica solamente que el niño resida un día en una casa y un día en otro, sino que es un régimen de vida y requiere una coordinación eficiente entre los padres. Coordinación que se puede dar en el caso en que la separación hubiese sido amistosa. Coordinación que se da en el caso en que los padres actúen de consuno y estén muy coordinados. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en los que la separación no es amistosa? En la que la relación de los padres no es una relación, por decirlo claro, precisamente amistosa, que es lo que ocurre en este caso concreto. El cuidado personal compartido es muy difícil. Es muy difícil de llevar adelante. Es muy difícil de llevar a cabo. Entonces el legislador dijo, bueno, en ese caso parece razonable entonces que conviva, o sea, que se quede, que el niño permanezca, que el menor permanezca con el progenitor con el que actualmente convive. Ello para no afectar su estabilidad emocional. Ahora bien, si existe esa relación positiva, sana, entre los padres separados, bueno, va a funcionar muy bien el cuidado personal compartido. Pero si esa relación no es buena, no es sana, no es positiva, difícilmente se va a poder llevar a cabo y al final quien, disculpando el chilenismo, va a pagar los platos rotos va a ser el menor. Entonces, esta lógica, el legislador democrático al implementar esta ley, adoptó cierta lógica, tiene una lógica específica. Y es esa lógica la que está siendo impugnada hoy ante este excelentísimo tribunal. Después de los alegatos que hemos podido escuchar, de la contradictora, de ambas, podemos percibir que en el fondo lo que se está criticando es el mérito de la opción legislativa adoptada para armonizar estos principios modernos del derecho de familia. Estos principios pueden armonizarse de distintas formas. De hecho, la posición de la contraria también es absolutamente razonable en ese sentido. Pero en ese contexto, a quien le corresponde especificar cómo se van a coordinar estos distintos principios a través de reglas es al legislador democrático. Ahora, puede no gustarnos la opción legislativa adoptada, puede gustarnos, pero no es este el foro institucional para discutir su legitimidad en abstracto. Ahora bien, si uno lee el recurso presentado, se puede dar cuenta que lo que se impugna en la práctica es una interpretación errada de la ley, ¿verdad? A foja 5, a foja 6, es posible apreciar, y con la venia de su señoría excelentísima, procedo a citar, de que lo que se está denunciando ante este tribunal es la interpretación restringida y errada
de los incisos primero y tercero del artículo 225 del Código Civil, que no se condice, comillas, ni con el texto literal del artículo, ni con lo dispuesto en el artículo 224 del mismo cuerpo legal. O sea, en el fondo, aquí lo que existe es una impugnación se está señalando que el juez del tercer juzgado de familia de Santiago, que resolvió la causa que representa la gestión pendiente, en el fondo lo que hizo fue aplicar equivocadamente la ley, pues debió haberle dado primacía a lo señalado en el artículo 224, inciso primero del Código, y no a lo que dice el 225, inciso tercero. Lo que, en ese sentido, lo que es posible apreciar aquí es eso. Ahora, en el caso en que este tribunal estime que no existe una cuestión de legalidad, sino que sí existe efectivamente una cuestión de constitucionalidad, creo que el recurso debe ser igualmente rechazado, porque las razones que di anteriormente, porque se está impugnando en este caso en abstracto un estatuto jurídico complejo, ¿verdad? Se están efectuando cuestionamientos genéricos, cuestionamientos de mérito legislativo, ¿verdad? Y eso no corresponde, esta no es la instancia, no es el foro para hacerlo. Yo me acuerdo en el régimen anterior, bajo la antigua ley, los padres se organizaron a través de la sociedad civil para poder obtener ciertos derechos en el Parlamento. O sea, utilizaron la vía que correspondía, el proceso político, y les fue muy bien. Entonces, en el fondo, yo creo que si hoy no nos gusta el actual esquema del cuidado personal compartido, lo que tenemos que hacer a las personas que no les gusta es precisamente seguir ese proceso político y modificar la ley, modificar el Código Civil. Y estas son las razones de forma que planteo por las cuales debe rechazarse el recurso. Y para concluir, las razones de fondo. En primer lugar, se señala que la aplicación del artículo 225, inciso tercero, los efectos de la aplicación de esa sentencia serían inconstitucionales respecto de la parte recurrente porque infringirían su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso. Yo rechazo esa forma de esa argumentación presentada. Primero, y lo voy a rechazar utilizando argumentos del caso concreto. Se señala que la decisión del tercer juzgado de familia de Santiago priva a Jan Groper, el padre de Bastian, quien es el menor involucrado en la presente causa, de el derecho de ejercer sus derechos de cuidado personal, de ejercer, digamos, su responsabilidad parental respecto del menor, porque se le priva de la posibilidad de vivir bajo el régimen de cuidado personal compartido. Pues esto no es así. Hoy, actualmente, el padre, Jan Groper, recurrente en la presente causa, goza de un régimen de relación directa y regular bastante amplio. Si se puede revisar en el expediente, consta que existe una resolución del tercer juzgado de familia de Santiago que aprueba una conciliación, un acuerdo en el cual se le permite al padre, al recurrente en este caso, tener acceso, poder ver, visitar a su hijo todos los días hábiles de la semana entre las 15 y las 19 horas. Lo mismo durante los fines de semana entre las 12 y las 19 horas. Asimismo, a partir de este mes, él va a tener un derecho progresivo de lo que se denomina pernoctación, es decir, el menor va a poder ahora quedarse en la casa del padre en la noche. O sea, la resolución del tercer juzgado de familia de Santiago en concreto no priva al recurrente de poder ejercer su responsabilidad parental. De ningún modo. Él tiene una posibilidad, digamos, de un régimen comunicacional lo suficientemente generoso y amplio para estar permanentemente en contacto con él. Ahora bien, se señala que la resolución del tercer juzgado de familia de Santiago, su efecto es inconstitucional porque priva al recurrente del derecho al debido proceso. Pues bien, también yo rechazo aquella argumentación. Si el recurrente quiere tener el cuidado personal exclusivo del menor, él hoy, bajo el amparo de la nueva ley, sí puede hacerlo. Y no necesita, como ocurría con el sistema anterior, que fue declarado en este punto inconstitucional por este excelentísimo tribunal en fallo Rol 2306 del año 2012,
no necesita argumentar causales excepcionales de maltrato, por ejemplo, para solicitar el cuidado personal del menor en este caso, en esta situación concreta, ¿verdad? En ese sentido, si él quiere ejercer este derecho a la acción y tener el cuidado personal del menor exclusivo, puede efectuarlo. Las puertas de los tribunales de familia están abiertas para él en ese sentido. Ahora bien, y para concluir, creo que la resolución de la presente causa requiere también analizar dos principios institucionales muy relevantes. En primer lugar, este excelentísimo tribunal debe considerar lo que se ha denominado el principio de deferencia razonada. Hemos visto que el legislador ha establecido un régimen de cuidado personal compartido que no está fundado en arbitrariedades, que no es irracional, que puede gustarnos o no, eso es cierto, pero el hecho que no me guste no lo convierte necesariamente en inconstitucional. El hecho que la ley a lo mejor tenga problemas, como los que describía la parte contraria, no implica que sea inconstitucional. Son cuestiones de técnica legislativa, de mérito, que son perfectamente criticables, pero que no implican una inconstitucionalidad. En ese sentido, creo que es necesario considerar los argumentos dados por el legislador democrático para establecer este sistema y considerar las razones que yo creo de peso que se han dado y además considerar el acuerdo generalizado de todos los miembros del Parlamento en este sentido, ¿verdad? Gente que piensa de una forma, parlamentarios que piensan de otra forma, pero aún así llegaron a un consenso, ¿verdad? Manifestado en la alta votación que obtuvo este proyecto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por último, creo que el principio de prudencia constitucional invocado por esta excelentísima magistratura en casos anteriores también tiene algo que decir. En ese sentido, creo que las consecuencias de una posible declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 225, inciso tercero, pueden generar consecuencias lesivas, mucho más lesivas para el sistema constitucional. Me explico. Como describía en un principio, el Código Civil, la nueva ley, establece un estatuto jurídico complejo, compuesto por una regla general, por una regla supletoria y una regla de impugnabilidad. Si se declara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la regla supletoria, entonces se deja al juez de la instancia sin una norma específica para resolver. ¿Por qué? Porque de la sola declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma no se deriva necesaria y lógicamente que se entreguen nuevas potestades al juez de familia. O sea, de la sola declaración de inconstitucionalidad del artículo 225, inciso tercero, no puede deducirse lógica y necesariamente que el juez de familia adquiere, por arte de magia, una nueva potestad para poder decretar el cuidado personal compartido. De hecho, la Constitución, en el artículo 77, establece que es la ley y no los jueces los llamados a establecer las potestades de los tribunales de justicia. Por lo tanto, al final, la declaración de inconstitucionalidad de la norma en cuestión, lo que forzaría es a los jueces a actuar como legisladores, y no porque ellos quieran ejercer algún tipo de activismo, sino porque en la práctica no tienen cómo resolver el caso de otra forma. Entonces, por eso creo que es necesario considerar este principio al momento de resolver la presente causa. Y para concluir, aquí se ha mencionado el tema de los tratados internacionales, que en el fondo el juez del tercer juzgado de familia de Santiago y los efectos de la sentencia dictada serían contrarios a tratados internacionales que establecen o reconocen el principio de corresponsabilidad parental como un derecho fundamental, ya sea de los menores o de los padres. Respecto a esto yo tengo dos puntos. Un primer punto que es más bien formal. Creo que la jurisprudencia reiterada de este excelentísimo tribunal ha señalado que es la Constitución
el único parámetro para resolver cuestiones de inaplicabilidad. Los tratados internacionales, si bien son normas supralegales, no son normas constitucionales y por lo tanto no pueden ser el estándar para resolver un recurso de inaplicabilidad. Ahora, si rechazamos esa opción y creemos que sí, efectivamente se puede efectuar algún tipo de control a partir de tratados internacionales, aún en ese caso el argumento debe ser rechazado, porque los tratados internacionales lo que establecen son declaraciones amplias y genéricas de derechos parentales. Cuestión que es de toda lógica. Bueno, en el fondo, durante la discusión de tratados internacionales, lo que se tiene que generar es un consenso entre distintos estados que tienen distintas culturas, que piensan muy distinto. Entonces, obviamente, la solución normativa que va a salir de esa discusión va a ser genérica, va a ser amplia, porque es la única manera de generar ese consenso entre los estados. Ahora, el llamado a especificar esas declaraciones son los legisladores nacionales. Y en este caso, el legislador nacional ya especificó la referida norma a través de la ley 20.680. Puede gustarnos, puede no gustarnos. Hay argumentos de mérito en favor de uno o en favor de otro. Pero eso no puede implicar que porque no nos gusta la ley, de porque consideramos que la ley tiene problemas técnicos, de que porque la ley, digamos, no considera suficientemente el principio el principio de corresponsabilidad parental, ya por ese solo hecho es inconstitucional. Por las razones entonces anteriormente señaladas, solicito a este excelentísimo tribunal que rechace el recurso de inaplicabilidad de Marras en todas sus partes. Muy bien, muchas gracias, señor abogado. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? Ministro García. Yo quería hacer una pregunta a los requirentes, a la abogada que representan al requirente. Entendí de sus alegatos, y quisiera precisarlo, que extienden la impugnación a los preceptos del artículo 54.1 y 57 de la ley que crea los tribunales de familia. En la presentación del requerimiento hicimos alusión a las disposiciones que usted acaba de indicar. Sin embargo, en el petitorio omitimos pedirle a este excelentísimo tribunal la inaplicabilidad de esa disposición. Sin pronunciamiento sobre, no nos pide pronunciamiento sobre. Lo omitimos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Fernández. ¿Ustedes tienen clara, las abogadas del requirente, la diferencia que media entre la acción de inaplicabilidad, tal como la regula nuestro ordenamiento jurídico, respecto de esa otra institución que la hay en legislaciones extranjeras, de la tutela extraordinaria de derechos o garantías fundamentales? ¿Tienen clara esa diferencia? ¿Cuál es el alcance estricto de la inaplicabilidad? Tenemos claro, su señoría excelentísima, que el alcance de la inaplicabilidad es justamente declarar la inaplicabilidad de una norma para un caso concreto. No se busca que la norma se declare inconstitucional, sino que se declare inaplicable para ese caso por producir efectos inconstitucionales. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.